parte teórica, ya hemos dado algunas pautas para la práctica de hoy día, ¿no? Lo que vamos a hacer es, en este caso, es analizar varios árboles genealógicos. Entonces, ¿la práctica en qué va a consistir? Yo les voy a repartir una hoja con 4 árboles genealógicos y en el transcurso de la práctica, en forma individual, ¿qué es lo que van a hacer? Identificar a qué patrón corresponde. Pero lo más importante también es ver por qué. ¿Por qué ustedes van a considerar que corresponde a ese patrón? ¿Ya? Muy bien, entonces, pero también ya habíamos hablado en la mañana. ¿Cuál es la importancia de la elaboración de un pedigrí? Usted no estaba en la mañana en clase. A ver, Calderón. ¿Por qué hacer un árbol genealógico? Para determinar si hay antecedentes de enfermedades. Para determinar, pero usted tiene que acudir a consulta, ¿no? Entonces, hablamos en la mañana que habían 2 tipos de pacientes, ¿no? 2 tipos de pacientes. ¿Cuáles eran esos pacientes? ¿Qué sería este paciente? Sano, pero que va a consulta, ¿no? Que va a ir a consulta. Bien, y si este paciente, el propósito, ¿no? El propósito. Muy bien, para cualquiera de los dos, habíamos hablado de que es importante conocer, por ejemplo, ¿por qué tendría que hacer un árbol genealógico una persona sana? Porque su hermano está enfermo y él Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué su hermano está enfermo genéticamente y él no? ¿No? O también sus hijos. ¿Qué puede pasar con sus hijos? O ¿por qué mi abuelo estuvo enfermo, mi padre no? ¿No? Y este de acá, ¿por qué tendría que ir a consulta? El origen de su enfermedad. El origen de su enfermedad. Y también establecer el patrón de esa enfermedad genética. ¿Ya? Bien, entonces esa es la importancia entonces de establecer el árbol genealógico. Pero para poder ayudar en la construcción de este árbol es necesario tener presente lo que también habíamos hecho en la mañana y ya con el otro grupo lo estamos repitiendo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver. En una enfermedad autosómica recesiva, este es gen dominante, pero corresponde a normal. Este de acá corresponde a un mutante. ¿Pero qué significa el mutante? ¿Por qué del A mayúscula, que es dominante, pasa a la minúscula? Mutación, ¿no? Por una mutación. Entonces acá, ¿qué característica va a tener ahora? ¿Qué característica tenía? Normal. Habíamos puesto como ejemplo la síntesis de una enzima, ¿no? No sé con ustedes qué hicimos, la aldolasa. ¿Qué significa? Que el paciente que tiene este gen va a producir aldolasa. En cambio, si tiene este gen, ya no produce. Ya no va a producir la aldolasa, ¿no? Entonces, acá en este caso, autosómica recesiva, vamos a tener 3 clases de genotipos. Este genotipo normal. Entonces, ¿cómo lo vamos a simbolizar? Así como está. ¿Qué tipo? Es heterocigota, pero ¿cómo se comporta en este tipo de enfermedad? Como portador. ¿Y cómo lo vamos a graficar en el árbol genealógico? De esta manera. Y este de acá, homocigota recesivo, ¿qué va a estar? Afectado. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a simbolizar? De esta manera. A ver, y para la autosómica dominante, habíamos hablado de que es al contrario, ¿no? Aquí este gen recesivo, ¿qué constituye? Un normal, ¿no? Y acá un mutante, pero ¿qué ha pasado para que esto suceda? ¿Qué ha pasado para que esto suceda? O sea, este de acá normal, ¿y ahora este qué? Mutación, pero ¿qué representa en el paciente? No, pero para el paciente, una nueva propiedad. Una propiedad que antes, o sea, que nunca lo ha tenido y que recién se está manifestando. Entonces, ¿eso es bueno o malo para el paciente? ¿No? Depende, ¿no? Pero como es una enfermedad genética, tiene que ser malo, porque
recuerden siempre esto, las mutaciones también son beneficiosas. ¿Cuál es un ejemplo práctico de una mutación beneficiosa? La inteligencia, ¿no? El hablar. El mono nunca ha hablado. El mono habrá sido inteligente, pero ¿por qué somos más inteligentes? Por ese proceso de evolución. Entonces, hay mutaciones beneficiosas, pero ¿por qué no las estudiamos? Bueno, pues porque pasan, ¿no? Ya, listo, ¿no? Pero ¿cuáles son las que más estudiamos? Las mutaciones perjudiciales, ¿no? Y en ese rubro están las enfermedades genéticas. Entonces, ¿este gen qué significa? Que es una nueva propiedad, nunca antes lo ha tenido la persona, y eso es malo, ¿ya? Por lo tanto, en este tipo de enfermedad, ¿cuántos genotipos? Los 3 genotipos, pero en este caso, ¿qué sería? Normal. Este de acá, afectado. Comparen este heterocigoto con el recesivo. En el recesivo, ¿cómo va a actuar? Como portador, pero en el dominante, ¿por qué afectado? Porque ya comienza. Tiene un gen nuevo que va a sintetizar algo nuevo, ¿no? Que va a ser malo para el paciente. Y este de acá, Letal. había uno en la mañana, recontra afectado, pero genéticamente, o sea, perdón, fenotípicamente son letales, ¿no? Bien difícil es que puedan tener una calidad de vida. Muy bien. Entonces, en conclusión, en una enfermedad autosómica recesiva, ¿qué es lo que siempre vamos a tener? ¿Y en el dominante vamos a tener portadores? Nunca vamos a encontrar portadores. Ya, esa es la diferencia entonces entre los dos, ¿no? Igual también vamos a ver en la autosómica ligada al sexo, tanto en la recesiva como en la dominante, ¿no? Entonces, acá, ojo, miren, en la autosómica los genotipos los estamos representando por letras. En cambio, si la enfermedad es ligada al sexo, tenemos que ya representarlos por los cromosomas sexuales. ¿Ya? Por ejemplo, si acá hablamos de portador, podemos decir que la persona va a tener un hijo o hija portadora. No, va a tener un hijo portador, un hijo en general. Ahora, ese hijo portador, ¿qué puede ser? Varón o mujer, ¿no? O sea, en la autosómica. En la autosómica no podemos determinar, voy a tener una hija portadora. ¿Por qué? Porque no sabemos, pues, ¿no? Bien, en cambio acá sí. Acá sí vamos a determinar el porcentaje de hijos e hijas que van a tener la enfermedad o la característica que vamos a analizar, ¿no? Muy bien. Entonces, en el autosómica X recesiva, ¿cómo es este paciente? Sano. Se lo caracteriza así. Aquí en los hombres nunca va a haber portadores. Así sea autosómica, perdón, así sea recesiva o así sea dominante. El hombre que ya tenga el gen, ¿no? El gen mutado, siempre va a ser afectado. Entonces, ¿cómo se lo va a representar? De esta manera. En la mujer, estamos hablando de recesivo, ¿eh? Bien, en la mujer, ¿cómo va a ser la mujer acá? Portador. ¿Por qué portadora? Porque el X. Porque solamente, acá en este caso se expresa el 50%, ¿no? Igual acá también habíamos dicho de que acá la enzima se expresa en 50% y por eso es portadora. Bien, pero ¿cómo vamos a diferenciar de que es portadora ligada al sexo de la autosómica? Con el puntito al centro. Entonces, cuando usted ve un pedigrí que tenga esta característica, ¿qué es esto? ¿Habrá hombres portadores? No. Nunca va a haber hombres portadores. ¿Ya? Bien. Y acá, esta mujer va a estar afectada, ¿no? Afectada. Bien. En el X dominante, también algunos patrones que se ven de la autosómica dominante, también lo vamos a observar en el X dominante, ¿no? Igual acá, normal, afectado. Ya hemos dicho, en el ligado al X, ¿hay hombres portadores? No. O normales O afectados. o afectados, ¿no? O normales o afectados.
Bien, y en las mujeres, ¿qué vamos a encontrar? Normal, Normal portador. ojo. Y en el recesivo, portador. Pero en el dominante va a estar afectada, ¿no? Y acá, letal, ¿no? Acá letal, ¿ya? Entonces, esos patrones van a tenerlo en cuenta para que concluya o para que determinen el tipo de enfermedad genética que le vamos a incluir. Bien, pero vamos a hacer algunos pequeños ejercicios. Fallecido, igual para el hombre fallecido, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a hacer estos ejercicios. Vamos a el de arriba a la izquierda. Vamos a considerar que es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo sería, genéticamente, cómo serían los padres? Normal. No, pues dime, padre normal y madre qué. Madre. ¿Es normal? No. Estamos hablando de autosómica recesiva. Del primer arriba a la izquierda. El padre es el que está Normal. arriba y la madre es el que está Normal y lateral. afectado. ¿Cómo sería el padre? Y la madre portadora. Entonces vamos a poner un ejemplo de recesiva, autosómica recesiva, cuando los dos padres son portadores. ¿Cuál es la descendencia? 25%. ¿Usted No, ventríloco? 50. No, porque le pregunto a usted y Alza la mano. muñequitos comienzan a hablar. 50% portadores, 25% normales y 25% afectados. ¿Cuáles serían los afectados? El homocigota recesivo. Bien, entonces, un patrón en la enfermedad autosómica recesiva, ¿en dónde se manifiesta la enfermedad? En el homocigota recesivo. ¿No? En el homocigota recesivo. ¿Y los heterocigotas qué son? Portadores. Portadores, ¿no? Portadores. ¿Ya? Muy bien. A ver, Calderón, el de arriba, considerando que sea una autosómica dominante, ¿cuál sería el genotipo de los padres? Ambos afectados. ¿No? Ambos afectados. ¿Qué descendencia? 75% afectados y solamente uno. ¿Cuál sería el normal? El normal es homocigota o El homocigota recesivo. ¿Ya? Ese sería el patrón también, ¿no? Muy bien. A ver, señorita, acá de acá, homocigota recesiva. Los dos afectados. Serían afectados. 100% afectados. Sería pues el 100%. 100% afectados. Todos los hijos estarían afectados. Muy bien. A ver, ahora ligado al cromosoma X recesivo. A ver, joven, ¿cómo serían los padres? Madre portadora. X recesivo le he dicho, ¿no? Ya, muy bien. Madre Portadora y padre afectada. afectado. Descendencia, Y la incidencia sería 75% afectado. no. No. 25% 50%. afectado. No. 50% afectados. Estamos hablando ya de sexo. Ah, sí. Entonces acá, 100% de mujeres. ¿Qué pasa con el 100% de mujeres? Portador. Afectados. Y Portadora. A ver, ¿este qué sería? Afectado. Y este de acá, 50 portador. portador. Usted ha traído cualquier cantidad de muñecos. De nuevo. A ver, ¿qué sería este? El de arriba. 25% de afectados. De No. mujeres. No, 100% de mujeres afectadas. no. 25. El 100% es esto. El 50% de mujeres Afectadas. y el otro 50% portadoras. Ahora, en los hombres, ¿qué van a dar? 50%. 50% Portador. Afectadas. y 50% sano. ¿No? ¿De qué tipo hemos hablado? Autosómica recesiva.
No. Ligado al sexo. Ligado al sexo. Ligado al sexo recesivo. ¿No? Ligado al sexo recesivo. Muy bien. Aquí en este, ligado al sexo dominante. A ver, señorita. Ligado al sexo dominante. Ya. ¿Cómo serían los padres? La madre portadora. Dominante. La madre afectada y un padre sano. Y un padre sano. Muy bien. ¿Cuál sería la descendencia? En las mujeres. El 50% sanas y el otro 50% afectados. Muy bien. ¿Y en los hombres? 50% sanos y el 50% afectados. Acá hay un patrón. Ahí totales. Acá hay un patrón. Total de hombres, ¿no? Mujer afectada, estamos en el dominante, ¿eh? Mujer afectada con hombre sano, ¿qué va a dar? 50% de mujeres afectadas y 50% de mujeres, de hombres, perdón, afectados. Es una regla también para la dominancia ligada al X, ¿ya? Y por último, a ver, dominante también ligado al X. A ver, Pantoja. A ver, Pantoja. ¿Cómo serían los padres? Mujer sana y hombre afectado. Muy bien. El 100% de las mujeres afectadas y el 100% de los hombres sanos. ¿Cuál es la regla acá? Hombre afectado y mujer sana. ¿qué van a dar? 50-50. Todas las mujeres van a salir afectadas. Hombre afectado. Estamos en el dominante. El dominante le he dicho. X dominante. En el X dominante, entonces, el hombre con hombre afectado, con mujer sana, todas las mujeres van a salir afectadas. ¿Ya? Entonces, con estas consideraciones, ustedes ahora van a proceder a realizar la práctica. A ver,